Señores, y regresamos con el consumidor. Doctor Ascanio Abreu, mi queridísimo amigo, nos acompaña. Buenos días, doctor. Encantado, Pablo, de estar de nuevo por aquí. Qué bueno, doctor. Usted sabe que esta es su casa. Gracias. Y para nosotros es un placer compartir con usted. Igualmente. Y conocer, aprender, ¿no?, de ustedes estos temas que tratamos en el programa. En el día de hoy hablar sobre el colon irritable, doctor, que estuvimos hablando un poquito fuera del aire. Y usted me dice que eso es de lo que viven los gastros, el pan nuestro de cada día, ¿verdad que sí, doctor? Sí, realmente es una entidad muy frecuente a nivel de la consulta de los médicos, muy frecuente realmente. Sí. ¿Qué es esto, doctor? Primero, antes de hablar del colon irritable, ¿qué es el colon? Para que la gente, luego hablar de por qué se irrita. El colon, bueno, la vía digestiva, ¿no? Se compone desde la boca hasta el ano. Sí. Entonces está el esófago, que es por donde bajan los alimentos, de la boca al estómago. Sí. Está el estómago, está el intestino delgado, que tiene 3 o 4 porciones, el duodeno, el yeyuno, el ileum, y entonces viene el colon, que es el intestino grueso, que termina en el recto y en el ano. O sea, el colon es lo que nosotros llamamos el intestino grueso, es la parte final, vamos a decir, de la vía digestiva, o casi la final, porque viene el recto y después viene el ano. Sí, ahí en el colon es donde se reabsorben muchas veces los líquidos y ciertos electrolitos y ciertas sustancias que vienen procesándose a través de todo el tubo digestivo. Sí. En el estómago es donde se muelen los alimentos, vamos a decirlo así. Sí. Pasan al intestino delgado, que es donde se van desdoblando y absorbiendo los nutrientes, sobre todo proteínas, carbohidratos, grasas, etcétera. Y de ahí se pasa al colon, que ya es donde se acaba como de reabsorber los líquidos, electrolitos, etcétera, y ya ese vamos a decirlo popularmente, como ese bagazo que queda, como si fuera la caña, ¿no? Eso es lo que entonces la materia fecal se va poniendo cada vez más consistente, y eso es expulsada a través del recto y del ano. Es un proceso que toma. ¿El proceso de digestión qué tiempo dura? Yo en el colegio me decían que era 2 horas. Yo no sé si eso ha cambiado. Más o menos, 2 a 3 horas. 2 a 3 horas es el proceso de digestión. Sí. Colon irritable. De llegar hasta abajo. De llegar hasta abajo. De cuando comemos los alimentos hasta que llegan hasta abajo son 2 horas. Es variable. Pero se supone que es 2 horas. Es lo más que o menos, un poco más quizás, entre 2 y 3. Entre 2 y 3 horas. Doctor, ¿qué es el colon irritable? ¿Por qué se irrita el colon? ¿Qué es esto? Sí, el término colon irritable, o realmente se llama ya más hoy en día síndrome de intestino irritable, también llamado colon espástico, muy conocido como colon espástico. Es una entidad, es como una especie de síndrome que no se podría decir si realmente si es una enfermedad o no. En cierto sentido podría decirse que es una enfermedad porque usted no se está sintiendo bien. Claro. Hasta cierto punto esto puede afectar su comportamiento y su vida, aunque usualmente no llega a afectar la vida del paciente, o sea, no es algo que conlleve a algo que te afecte tu vida, o sea, que tenga en peligro la vida o mortalidad, pero sí realmente tiene síntomas que son muy incómodos. El intestino irritable o síndrome de colon irritable se compone de muchas síntomas variables, vamos a decir. En sentido general, la definición que se acepta hoy en día, que es la más moderna y eso basado en unos criterios de Roma, que se llama, que hay unos criterios de Roma 1, 2, 3, ya van por el 4, que es un grupo de expertos que se reúnen cada cierto tiempo, lo hacen en la ciudad de Roma, en Italia, que se le llama síndrome de colon irritable a las personas que conlleva a una especie de dolor en el intestino, donde se presenta dolor en el abdomen relacionado a cambios en la frecuencia y en la consistencia de la materia fecales, y que usualmente tiende a mejorar con la defecación. Y este dolor debe estar presente por lo menos una vez a la semana durante los últimos 3 meses. En sentido general, esa es la definición, vamos a decir, científica, médica, que se acepta hoy en día. Pero esto lleva toda una serie de síntomas que son variables. El colon irritable básicamente son las personas que se quejan de que hay dolor abdominal, difuso, puede ser tipo cólico. Se le inflama la barriga. Hay distensión abdominal, hay gases,
hay alteración en el patrón de la evacuación que puede ser tanto diarrea como estreñimiento. A veces predomina la diarrea, a veces predomina el estreñimiento o a veces hay una alternancia en el patrón de evacuación. Sí. Son personas que tienen diarrea, están un tiempecito normal, después le da estreñimiento, vuelven a la diarrea, vuelven otra vez a un estadio normal más o menos. Y esa alternancia en ese patrón de evacuación irregular. O sea, toda esta serie de síntomas y eso con gases, dolor, digestión lenta, distensión abdominal, etcétera, es lo que nosotros llamamos en sentido general síndrome de intestino irritable o de colon irritable. Nosotros salimos a la calle, doctor, y preguntamos a la gente qué provoca. Entonces, antes de que usted nos explique si hay alguna causa, quiero que veamos qué piensa el dominicano con respecto al tema. Vamos a ver, señor director. Bueno, puede ser picante, porque el picante es tan fuerte que eso da hasta alergia. La cosa picante. Lo que tú comes, o sea, lo que tú comes que al estómago primero le cae mal y te puede caer irritación en el organismo entero. No tengo conocimiento sobre la medicina. Con picante, con la comida mexicana dicen que eso irrita el colon. La levadura en toda la masa, usted sabe que hay que comer prudente. Comer cosas picantes, comer subido de sal, comer el mismo alcohol, porque es caliente. Comida muy pesada, depende por la mañana, en la tarde plátano, víveres, también el aceite, que tú comas aceite viejo te puede producir una irritación en el estómago y así sucesivamente, eso el colon te viene provocando que te triñes. El ácido, la cosa ácida. Doctor, ¿qué le pareció? Bueno, sí, algunos tienen razón, quizás otros no tanto. La mayoría de la gente menciona mucho los picantes. Los picantes, sí. Sí, porque bueno, lo importante sería cuál es la causa realmente, ¿no? Que es la pregunta del colon irritable. Sí. Bueno, no hay una causa definida, no hay una etiología que se pueda decir que es la causa precisa del síndrome de intestino irritable. Es un problema multifactorial realmente, donde inciden una serie de cosas. Ya hoy en día científicamente se sabe que hay un problema a nivel de los neurotransmisores del intestino. O sea, vamos a decir, los nervios del intestino son en esas personas más sensibles, vamos a decirlo así, al dolor y a una serie de cosas. Entonces reflejan más las exposiciones a los alimentos, el estrés, los factores psicosociales juegan un papel muy importante. O sea, es una mezcla, se considera hoy en día, entre factores psicosociales, factores neurológicos de los nervios del intestino, a nivel de los neurotransmisores, lo que se denomina el eje cerebro-intestino. El intestino, igual que el estómago, son órganos de la vía digestiva en sentido general, muy relacionados a la esfera mental, íntimamente relacionados. Son nervios, el plexo intestinal nervioso es muy rico, es muy sensible. Entonces estos individuos vienen así de nacimiento, aparentemente con un problema de sensibilidad, de mayor sensibilidad en los intestinos, tanto a la dieta como a los factores externos, a factores psicosociales, el estrés, etcétera. Y esto incide mucho. Los picantes lo mencionaron. Es que eso le iba a preguntar, doctor. La mayoría de las personas mencionó los picantes. ¿Realmente el picante tiene de alguna forma, afecta la el dieta colon? rica en grasas, picante, muchas especies, ese tipo de dieta, el alcohol en exceso, el café. O sea, hay ciertos tipos de dieta definitivamente que inciden en que se pueda alterar el proceso del intestino y pueda manifestar todos estos síntomas que componen el colon irritable. O sea, es así. No necesariamente, obligatoriamente, que los picantes producen esto. Mucha gente come picante, como sabemos, por ejemplo, los mexicanos les gustan mucho los picantes. Claro. Hay ciertas sociedades que usan mucho picante y la gente no sufre todo del colon irritable. Pero se acostumbra al colon, tú aprendes el colon. Pero el que tiene la predisposición, el que tiene la condición genética de que tiene ese intestino más sensible, si lleva ese tipo de dieta, entonces sí se puede disparar, vamos a decirlo así, los síntomas del colon irritable. Doctor, pero yo he visto, por ejemplo, hay personas que cuando cambian el sazón, vamos a poner de esa forma, comen en otro sitio, pero a mí me pasa, porque yo estoy aquí, yo estoy acostumbrado a mi comida, pero cuando voy a otro país y como, me da o me estriño o me da diarrea, o sea, eso tiene alguna razón de ser
Bueno, me refiero al tema de la comida, tal vez la costumbre. Los hábitos de alimentación, sí. naturalmente, pues son hábitos. Sí. Uno se acostumbra a comer de cierta manera. Sí. Ya el sazón de tu casa, vamos a decir, donde tú comes sí. regularmente y eso, tu cuerpo está acostumbrado, el cuerpo se acostumbra a todo. Sí. Entonces, claro, si tú cambias de sazones, de aceite, de condimentos, picante, etcétera, pues te puede afectar definitivamente tu patrón normal de evacuación y de digestión. Okay, el sistema... A veces el mero hecho de cambiar de ambiente solamente hace ya que las personas se puedan estreñir. Si tú te vas de viaje, probablemente a lo mejor no evacues igual, te estriñas 2 o 3 días, o te puede dar diarrea, la famosa diarrea del viajero que llaman, que es cuando uno come a veces ese tipo de sustancias y cosas que no está uno acostumbrado, o hay contaminación de alimentos, etcétera. Están los aviones, están los aeropuertos, hay una serie de cosas que son muy frecuentes también que se presente diarrea. O sea que sí puede haber una variación realmente en entonces una persona nace, vamos a decir, esto es algo que todavía no se está estudiando. No está del 100% claro, pero sí hay personas que tienen esa predisposición. Okay. Los nervios, el plexo nervioso, los neurotransmisores a nivel del intestino y el eje cerebro-intestinal juegan un papel definitivamente importante. Esto conjuntamente con factores psicosociales y dietéticos es lo que realmente contribuye a esto. Es algo un poco complejo, no está del todo 100% todavía bien claro, pero más o menos por ahí anda el asunto. Doctor, entonces como es una complicación que, bueno, que no sabemos si es una enfermedad, usted dice, bueno, no se llama una enfermedad, aunque, pero podría ser esto un síntoma de una enfermedad más grave. Ese es el punto más importante y quizás el mensaje a llevar, que hay factores de alarma que llaman, que tú pudieras tener estos síntomas y no pasar de ahí. Simplemente te crea molestia en tu diario vivir, vamos a decir, porque tú tienes dolor, distensión, gases, cosas. Esto altera el proceso normal de la persona, pero no lleva a un peligro hacia tu vida realmente. Pero hay síntomas de alarma que son importantes. Si usted tiene anemia, si usted en vez de, ya esa diarrea es ensangrentada, si usted está perdiendo peso, si usted tiene ya, por ejemplo, el dolor del colon irritable, por lo general no despierta al paciente de noche. El paciente tiende a dormir. Entonces, si tú tienes un dolor que te despierta en la madrugada, que te despierta en la noche, eso también puede ser un síntoma de alarma. Un dolor abdominal. Ya, exacto, un dolor abdominal. Ya eso quiere decir que hay una enfermedad ya orgánica probablemente. O sea, el síndrome de intestino irritable se ha considerado a través de los años como algo de tipo funcional, no orgánico. Ya eso, como te digo, ha cambiado un poco con el asunto de los neurotransmisores y eso, pero es algo difícil de comprobar. Entonces, tú haces todos los estudios, tú haces radiografía, haces laboratorio, haces endoscopía, colonoscopía, etcétera, y lo puedes encontrar todo normal. No encuentras nada, porque el órgano en sí no está enfermo, no está afectado directamente que tú puedas comprobarlo bajo ningún estudio. Entonces, en ese sentido, un poco difícil. El diagnóstico es una mezcla a base de la historia clínica, a base de los síntomas que presenta el paciente, a base de la experiencia del médico y a base de descartar muchas veces otras cosas. Hay veces que tú tienes que agotar, claro, naturalmente, porque tú no puedes, como dice uno, normalmente casarte con el diagnóstico, no, eso es nervioso, o eso es, sin tú investigar al paciente. Porque puede haber algo orgánico realmente que pueda haber en ese intestino que pueda causar síntomas muy similares. Entonces eso es muy importante. O sea, bueno que determine si tiene dolor en la noche, pero si te levanta el dolor, si bajas de peso, si tú ves sangramiento de las heces y demás. Pérdida de peso, anemia. O sea, son cosas que te prenden el bombillo rojo, como dicen, de alarma y que uno debe investigar a estos pacientes. Además, estos pacientes, el tratamiento es complejo también. O sea, es sintomático, o sea, según los síntomas que se presenten. Entonces, los pacientes de la irritación intestinal. Sí, correcto. Esto sí. Si predomina la diarrea, pues tú usas ciertos medicamentos que traten de controlar la diarrea. Si predomina el estreñimiento, pues tú usas algo para mejorar esa evacuación, ese estreñimiento. El dolor igual, se utilizan antiespasmódicos, se utilizan sustancias que funcionen a nivel intestinal y eso en el músculo liso del intestino y que traten de controlar el dolor. Igual los gases, el tipo de dieta, o sea, esto se maneja más o menos de esa manera. Y la parte psicológica hay que manejarla también,
Muchas veces son individuos que son un poquito ansiosos. Hay un sistema, un complejo de ansiedad mezclado de depresión a veces que se sobrepone a este tipo de cosas. Y a veces se necesita una ayuda ya de soporte con el psicólogo, con el psiquiatra, para poder controlar este tipo de cosas. A veces hay que usar ciertos medicamentos ya de esa área. O sea, es todo un componente multifactorial realmente el manejo de estos pacientes. Y como dije ahorita, hay que descartar que no haya algo orgánico. Sí. Y esa parte, en el fondo, también es parte de la terapia. Porque si yo no te he hecho ningún estudio, yo te digo a ti, tú tienes un síndrome de colon irritable, sin hacerte ningún tipo de estudio, eso no te va... aunque tú tengas la experiencia, por los síntomas, tú piensas, no, ya esto es un colon irritable, ya tú sabes que ese paciente ha ido a otros médicos, ha brincado por aquí, por allí. Y ya le han... bueno, pero si tú no lo investigas, en el fondo, psicológicamente, eso es algo importante. Claro. Cuando yo te hago ya una serie de investigaciones, yo te demuestro que tú no tienes nada. Sí. Eso es parte de la terapia también, psicológica, de que ya tú sabes que tú no tienes un cáncer ahí escondido, que no te lo han encontrado, cosas. Y este tipo de cosas es importante. O sea, la relación médico-paciente es sumamente importante, lograr esa afinidad entre el médico y el paciente para que estos pacientes puedan mejorar. Porque son pacientes a veces difíciles de manejar, que visitan muchos médicos, cambian de médico, siempre creen que tienen algo y no se lo han encontrado. A veces, no todos son así, pero a veces son difíciles. Tenemos que hacer una pausa, doctor. Me informan que la doctora Patricia Salazar no va a poder venir. Así que el doctor Ascanio, doctor, si usted me lo permite, yo quiero cuando regresemos de la pausa recibir llamadas. Usted nunca ha recibido llamadas en el programa, ¿verdad que no? No han sido muy pocas veces. Así que, señor director, cuando regresemos a la pausa, todos nuestros televidentes tienen la posibilidad de llamar y hacer sus preguntas a nuestro queridísimo doctor Ascanio Abreu. Regresamos ahora.